Buenas tardes, licenciado. Este video es para explicarle acerca del capítulo número 3 del documental El Poder del Dinero, el cual tiene por título Burbujas de Aire. En este nos explican qué son las acciones, cómo nacen y qué es el mercado de valores. Para explicarnos esto nos enseñan que en la época pasada o en la era pasada o hace muchos años en Holanda se comerciaba clavo de olor, pimienta y otras especies que le parecían muy buenas a las personas porque conservaban sus alimentos y lo usaban para diferentes cosas. Nos enseñan que este país comerciaba esto y que surgía la necesidad de transportarlas por la rapidez vía marítima, es decir, por barco. Entonces los comerciantes tenían que hacer sus embarcaciones, contratar su personal y enviarlos hacia las Indias a traer estas especies. ¿Qué sucedía? Que eso salía demasiado caro. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Que varios comerciantes se reunían y acordaban contribuir con una pequeña parte de los gastos para que el riesgo sea menor y las ganancias también sean repartidas. Esto es lo que nosotros conocemos en la actualidad como acciones, que es la partición de las ganancias, aportar a una empresa para poder obtener ganancias al momento de repartir lo que genera ella. En ese sentido, lo vemos retratado en las empresas holandesas, quienes al comercializar generaban dinero y ese dinero se repartía entre los comerciantes que habían contribuido con dinero para crear las embarcaciones y pagar el personal. Posteriormente a este sistema que inventaron seis comerciantes de esa época, comienzan a llevar esto a otro nivel. Crean una empresa multinacional que tendría el monopolio del comercio de estas especies, casi mencionan en el documental, por la mitad del mundo. Entonces necesitaban más inversión y lo que hacen es que invitan a muchas personas a poder participar en invitan a muchas personas independientes para que puedan participar en esta empresa y que al generar las ganancias iban a dividirlas, los dividendos, ¿verdad? Entonces esto llevó a muchas personas a ser muy ricas en la época, porque la empresa multinacional, al tener el monopolio del comercio de todas estas especies, generaba un montón de dinero. Entendiendo un antecedente ya de lo que son las acciones y ver cómo funcionan en la realidad, el documental nos muestra la vida de un hombre. Se llama John Lowe, un holandés. Este señor se había maravillado con la creación de las compañías y cómo funcionaban las acciones, pero él en Holanda entendía que las empresas solo podían emitir un número limitado de acciones. Entonces él, al huir de la horca porque había sido condenado a muerte, llega a París, Francia, en donde comienza su proyecto de vida, le podemos llamar, porque era un señor muy ambicioso y él quería crear un sistema financiero que pudiera revolucionar lo que en la época se conocía como un sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llega a un país como Francia, que tiene problemas fiscales y económicos, y le propone una idea al duque de esa época, y le propone que cuando cree su banco le permita crear un número grande de acciones y que el Estado francés sea el mayor inversionista de estas acciones, lo que le permitiera al Estado poder adquirir intereses o ganancias de lo que generara su banco, lo que le iba a permitir consolidar la deuda y poder salir del problema fiscal en el que se encontraba el país. A grandes rasgos, lo que le proponía a Francia era que con el dinero que recaudara de las acciones, el Estado pudiera pagar su deuda. Entonces el Estado le dio como un pase libre para que él pudiera emitir acciones y poder imprimir papel moneda.
¿Qué era lo que hacía? Lo que nos explican en el video que hacía John Lowe era lo que conocemos ahora actualmente como el esquema Ponzi. ¿Por qué? Porque John Lowe creaba acciones y a los accionistas que invirtieron por primera vez les pagaba con el dinero de nuevos accionistas, lo que les iba permitiendo, que le iba permitiendo solventar su deuda a una escala bastante grande, porque entre más personas entraran, a más personas les podía pagar. El problema está en que ahora viene un tema que se nos muestra en el documental y que lleva por título este capítulo, que son las burbujas financieras. ¿En qué consiste las burbujas financieras? La burbuja financiera está representada como un esquema recto que comienza a subir y llega a su punto máximo y comienza a descender. ¿Por qué? Porque en la parte recta de la gráfica se nos enseñan que es cuando las personas comienzan a fijarse en un nuevo sector, en un nuevo producto, algo que les llame la atención. Entonces la gente, al fijarse en este nuevo sector, comienza a invertir. Esto se llama boom financiero, porque la empresa o el producto comienza a aumentar su valor en sus acciones y las ganancias. Entonces sube el número de accionistas porque todos quieren invertir en este producto. Entonces, pero como cualquier cosa, todo tiene su punto máximo. Entonces, cuando llega al punto máximo, se conoce como euforia. En este punto, financieramente, es donde los inversionistas comienzan a vender sus acciones porque están al mayor precio que se pueden encontrar o al que pueden alcanzarse este producto. Entonces, cuando ya se encuentra la gráfica en el estado de la euforia, es recomendable para los financieros o los inversionistas vender sus acciones, pero mucha gente no la vende creyendo que la escala va a seguir subiendo, pero realmente ya se encuentra en la euforia y comienza a descender. Cuando comienza a descender es cuando comienza la caída del precio de las acciones. Entonces, en este punto todos quieren vender sus acciones y comienzan a ver que bajan los precios exageradamente de las acciones, y esa es la caída del producto, la caída de la acción, y esa es el boom. Donde se revienta la burbuja financiera es en esta parte de la gráfica, en donde está la euforia, pero comienza a descender. Ese es el rompimiento de la burbuja financiera. Y lo que ocasionaba John Lowe fue que al momento de crear su banco, él aumenta la atractividad de las inversiones o de las acciones, porque él estaba pagando grandes regalías por adquirir a los que invierten en sus acciones. Entonces comienza el boom financiero. Comienzan las acciones del banco de John Lowe a subir de precio, pero llegan a un punto máximo en que es insostenible ese precio y comienzan a descender, y todos quieren vender, pero en ese momento ya no pueden vender. Esto lleva por título burbujas de aire, porque precisamente eso es una burbuja financiera. En el mundo bursátil eso se conoce como burbuja financiera. En el mercado de valores, los que compran acciones deben saber cuándo comprar y cuándo vender para evitar caer en riesgos de pérdida de las acciones. Y esto es lo que nos quiere enseñar el video de esta semana. También hay un punto muy importante en el video, que es sobre el esquema Ponzi. ¿Por qué es importante saber sobre el esquema Ponzi? Porque usted mismo lo retrataba en una de las clases, que hay que saber identificar cuando una inversión se trata de un esquema Ponzi. El caso Chemex. Chemex era una empresa que le decía a las personas que invertía en baterías eléctricas y que esto les generaba un montón de dinero y ganancias, pero en realidad lo que hacían era lo que hacía esta empresa era lo que estaba haciendo John Lowe. Y también lo muestran en el video con otras empresas como Enron, quienes financieramente ocultaban sus acciones, manipulaban el mercado para poder aumentar el valor de sus acciones, pero esto era insostenible por mucho tiempo, lo que generaba el rompimiento de la burbuja financiera, provocando crisis en los inversionistas. John Lowe, el banco de John Lowe es apedreado, él huye de Francia y muere solo en otro país, gracias a haber tratado de implementar un sistema financiero que no
era sostenible. Solamente, licenciada, muchas gracias.